La chica estaba mal, le llevaron como era del hospital, inédita, creo, porque así nomás no nos hemos conectado para estas cosas. Pero gracias a Dios, en este mes del metodismo y a la promoción de la Iglesia Metodista del INSE y al pastor Martín, estamos por dar curso a un breve estudio que lo vamos a dividir en 4 partes, ¿no? En 4 partes, estudios sobre el metodismo, como para, en este tiempo de pandemia, como se ha dicho, lograr aprender las cosas que Well estaba sucediendo en su tiempo y que, bueno, él tuvo que dar opciones. Él también pasó por problemas serios, ¿no? Entonces, quiero compartirles, darle la bienvenida a todos. En verdad que es una cantidad sorprendente, ¿no? La cantidad de personas que están listas para escuchar. Algunos se están comunicando recién, me están preguntando cómo contactarme y yo le estoy diciendo que todo lo hagan con el pastor Martín. Entonces, hay un nerviosismo, ¿no? Algunos no conocen este programa, otros quieren entrar, pero bueno, es parte de la experiencia, ¿no? Que es importante tenerla como comunidad de fe. Yo, en principio, les quiero compartir, a ver, un poquito, acá tengo el ah, a ver, vamos a ver, tengo acá está, no sé si lo ven, ¿lo pueden ver? Sí. Ya, ahí, he puesto un poquito cuál va a ser a manera de sílaba o a manera de esquema, cuál va a ser el contenido de estos 4 momentos que vamos a tener. Entonces, en este primer momento, que empieza hoy, voy a tratar sobre cuál era la situación de la iglesia en Inglaterra, de la sociedad y cómo es que en ese contexto surge la persona de John Wesley y su familia, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un poco el contexto social, cuál era el contexto cultural, cuál era el contexto político y el contexto religioso. Para luego, la próxima clase, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que es la vida de Juan Wesley. Y cuando vamos a ver de la vida de Juan Wesley, yo he escogido 4 temas que me parecen importantes, clave. Una es la familia de John Wesley. Y ustedes saben que esto es importante hoy en día, ¿no? El tema de la familia. Cómo estaba constituida su familia, quiénes eran, cuál era el contexto de vivencia de esa familia. Y luego veremos el nacimiento de John Wesley y también vamos a ver la educación que recibió John Wesley, en especial de parte de su mamá Susana, de su padre, ¿no? Y de la escuela también donde él estuvo. Y luego veremos un punto importante en la vida de Wesley. Y aquí sí vamos a conversar un poquito bastante, es acerca de la conversión de John Wesley, ¿no? La experiencia que él tuvo, cómo es que se dio, cómo llega a la experiencia, qué sucede después de esa experiencia, ¿no? No se queda estática, sino tiene un dinamismo, ¿sí? Y luego veremos el ministerio de Juan Well en la tercera ya sesión, que vamos a tenerla, y ahí vamos a ver también algo específico. Una, la pasión evangelizadora. Yo le he puesto pasión porque en todos sus escritos se nota esa pasión, ¿no? Ese ardor por dar a conocer la palabra de Dios. Pero también he puesto otra característica en su ministerio de Huele, muy importante, la opción por los pobres, por los campesinos y por los mineros, ¿no? Huele amaba a toda la sociedad, Huele tenía aprecio por todo, pero había una opción, llamémosles preferencial, los pobres, los campesinos, los mineros, ¿no? Luego veremos también un poquito por qué él llega a decir el mundo es mi parroquia, ¿no? ¿Por qué llega a esa expresión?
Y eso tiene un motivo, ¿no? ¿Por qué llega a esa expresión tan conocida en el mundo metodista? Pero lo vamos a analizar en esa clase. Luego vamos a ver una experiencia interesante que significó para Huele un descubrir en la vida de la iglesia lo que era la predicación al aire libre, ¿no? En la calle, ya no en el templo, sino en la calle. Dejó de ser templario para pasar a ser, ¿no? Un predicador, digamos, al aire libre. Y luego veremos también cómo Huele en su ministerio consideró que la educación era un medio para el cambio. Son temas que hoy en día nos llama también la atención y es toda una tarea por realizar como iglesia y como país. Y al final, ya al último, he dejado lo siguiente: ver el tema de la identidad metodista. ¿Cuál es esa identidad? Porque a veces hablamos de identidad, pero a veces no tenemos claro. Además, ¿cuáles son esos énfasis wesleyanos, ¿no? Para aquellos que, no siendo metodistas, pero son wesleyanos, se identifican también con nosotros, ¿no? Y ahí está la teología de Juan Wesley, está la característica de la identidad metodista que pasa por 4 etapas, ¿no? El amor a Dios, santidad personal. El amor al prójimo, santidad social. El espíritu organizador y el espíritu ecuménico. Esa, diríamos, es la identidad clave, ¿no? De todo metodista, aquí fuera de nuestro país. Y también está colocado los énfasis weleyanos. ¿Qué énfasis, digamos, podemos reflexionar? Y por último he colocado, ¿qué creemos los metodistas? Porque de alguna cosa tenemos que estar, creo, una especie de un credo, ¿no? ¿En qué creemos? ¿No? Todos los cristianos sabemos que cuando hablamos del credo, estamos hablando de una identidad, ¿no? ¿Qué decimos? Creo en Dios, y ese es un credo que nos identifica a todos por más de 21 siglos. Pero los metodistas, cuando nos preguntan, ¿y ustedes en qué creen? Y a veces no sabemos dar la respuesta, ¿no? Bueno, hermanos, hermanas, este es un poquito el bosquejo, digamos, de las 4 sesiones de este mini curso online que quiero compartir con ustedes. Yo espero que no se sientan frustrados algunos, porque yo sé que hablar de Welle, del metodismo, hay para hablar, pero para rato, pero he tratado de, diríamos, simplificar aquellas cosas que me parecen puntuales, ¿no? Puntuales, dejando cosas secundarias a un lado. Bien, yo quisiera saber algún comentario de parte de ustedes, qué les parece, está bien, algo hay que agregarle o sacar, no sé, me gustaría, digamos, escucharles, ¿no? Y ahí nuestro hermano Martín, que está monitoreando, porque acá todos estamos nerviosos cómo manejar el programa. Bueno, algunas cosas por ahí se nos pueden ir. Bueno, aquí, hermano, pasamos. Pásame el conector, mi cargador. Sí. A ver, vamos a ver cómo nos conectamos acá. Acá, ¿no? Para Areli Pastor. Sí. Pastor Jorge. Sí. Areli Noemí Baltasar nos dice, nos escribe, me parece interesante, sobre todo el tiempo que se dispone, ¿no? Saludamos a Areli Noemí Baltasar Carmona. Ah, qué bien. Yo estoy tratando de regresar, sí, de regresar a la pantalla. También pueden mandar mensajes a través del chat y podemos nosotros compartir con todos. Areli está escribiendo desde México. Oh, está con qué nosotros, bien. una hermana desde México, en medio del grupo, y realmente nos alegramos con su presencia y realmente también los amamos desde aquí, desde Lima, Perú, para ellos, desde Lince para México.
Oh, qué bien, qué bien. Escribe, muy interesante. Nada que agregar por ahora. Muy Bueno, bien. qué bien. Saludos desde Bolivia, La Paz. Desde Bolivia, La Paz. Qué bien, qué bien. Bueno, como facilitador me alegra Tremendo, de tremendo, que, pastor. de Hay que mucha expectativa. Hilda Edith González nos escribe. Suena ya, interesante. Saludos desde México. ya. Bueno, como Qué facilitador lindo. me alegra que por lo menos hay consenso en los Pastor, temas. se desconectó su... Sí, no sé cómo volver a esto, ¿qué tengo que Ya, ahora hacer? sí, sí, le escuchamos. No, Ya está, está, le escuchamos. ¿Sí? sí está bien. Sí, está bien, Ya. ya está muy bien. Y Bueno, también, sí, Jorge, escucho. Jorge, sí, nomás también una gran amiga que tengo de muchos, muchos años que está también en México, Betty Flores, metodista, líder allá en la capital. Así es Ah, que qué se conecta con bien. nosotros. Sí. Sí, sí, yo me alegro mucho de que esto haya generado una expectativa, ¿no? Ha sido como un boom. Y bueno, qué Sí, bien, ¿no? Que podemos aportar al conocimiento del metodismo a través del seminario, ¿no es cierto? Ahora a sí. través vía online. Y, y realmente uno se siente satisfecho, ¿no? Porque dice, bueno, estamos compartiendo. Y lo Amén. bueno es que otros de fuera de nuestra iglesia metodista también están muy interesados y quieren conocer, ¿no? Sí, Bueno, amén. será una bendición al final, ¿no? De todo esto. Y Bueno, Pastor, saludos, sí, yo soy Betty. Le conocí a usted cuando andábamos en otros trabajos, recorriendo el mundo. Me da mucho gusto poder saludarlo desde México y poder aprender. Tere, mucho gusto y wow. aquí estamos aprendiendo. Bueno, parece que el mundo es pequeño, ¿no? Muy Pues ya pequeño lo dijo ahora. Wesley. Sí, sí, sí. Sí, El mundo es el, mi el mundo, parroquia. el mundo de mi parroquia que hay ahora, mire, estoy acá y usted está allá y nos hemos conocido en algún lugar y así. Sí, Bueno, gracias a Dios. qué bien, qué bien. Bueno, entonces vamos a pasar un poquito a ir viendo un poquito la clase. ¿Está bien? A ver, acá tengo que entrar a dónde. ¿Qué dice? Nueva Si va a función. salir Ahí. No, arriba, voy a entrar a la primera clase. Acá, ¿no? ya. Sí, Ahí, tiene que salir de arriba. Ahí está, listo. ahí. Ajá, está bien, está Ahí bien. está bien. ¿Se ve? Sí, Bueno, correcto. yo he hecho un PowerPoint, ¿no? Porque a veces parece que los PowerPoint ayudan mucho a visualizar, ¿no? A ver la idea que están un poco escribiendo. Entonces, este primer momento quisiera hablar sobre el contexto social y cultural, ¿no? De la Inglaterra del siglo XVIII, la Inglaterra de John Wesley, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver lo siguiente. Para poder comprender la labor realizada por John Wesley y sus seguidores en Inglaterra, debemos tener en cuenta la situación social, política, Aló, moral y religiosa ¿cómo, que cómo está, Michael? reinaba, Buenas noches. que reinaba en dicha nación en el Estamos en siglo el XVIII. curso. Puedes, ¿Sí? puedes ingresar, ¿eh? Yo- Ahí Dura, entras al código que está ahí en el grupo de la iglesia. bueno, durante la última parte del siglo XVII y primera del siglo XVIII, Inglaterra fue un teatro de muchos acontecimientos turbulentos. Las guerras, las victorias, el asedio a España y Francia y la corrupción pública. Y acá hay un tema muy importante, hermanos, que el tema de la corrupción no es de hoy, ¿no? Como algunos creen de que es un tema que ha surgido. No, ya la corrupción viene del mismo Jesucristo, ¿no es cierto? Y antes también. Bueno, este tema de la corrupción pública de los funcionarios era una situación terrible, ¿no? Y hacían de ella, todas estas circunstancias, una, una nación al... Bueno, escuchamos una serie parece que hay mucho nerviosismo
¿no? En la red. Bueno, y hacían todas estas cosas, colocar a la nación al borde de una guerra civil que la llevaría al caos total si es que se diera. Entonces, estas eran las condiciones un poco complicadas que estaban sucediendo. Entonces, Wesley, junto con la predicación del Evangelio, se interesó también por el bienestar material y económico de las personas, en un contexto donde primaban instituciones, sistemas y prácticas de injusticia. Entonces, es interesante ver que estas cosas que nos parecen a nosotros hoy escándalo en nuestras sociedades, ya también en Inglaterra se estaban dando, ¿no es cierto? Y en 1739, Wesley, por ejemplo, escribía: el Evangelio de Cristo no reconoce otra religión que la social, ni otra santidad que la santidad social. Este ministerio o este mandamiento lo tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es una primicia bíblica que Wesley la va a desarrollar en todo su ministerio teológicamente, ¿no? El que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo? Él va a hacer una serie de sermones y una serie de escritos, ¿no es cierto? Entonces, para entender, ¿no es cierto?, a John Wesley, entonces, como estamos haciéndolo, necesitamos entender de la Inglaterra del siglo XVIII. Y ahí estamos viendo ahorita la situación social y la situación cultural que lo vamos a tocar. Ahora bien, ¿qué aspectos enfrenta John Wesley en Inglaterra del siglo XVIII? ¿Qué cosas son las que él se va a encontrar ahí en su ministerio, en su desarrollo? ¿Y qué respuesta debe proponer John Wesley a la Inglaterra del siglo XVIII? Pregunta que la dejamos un poquito ahí en stand-by para ir mirando qué fue pasando en ese tiempo, ¿no? ¿Qué aspectos, ¿no?, enfrentaron a John Wesley y cómo él dio respuesta, ¿no?, a esa situación de su tiempo? Bien, vamos a ver un poquito el contexto social, ¿no? En el siglo XVIII, la nobleza y las clases medias de la sociedad inglesa habían acumulado considerables riquezas debido al comercio y que gracias a ello ejercían un gran poder en el Parlamento. Fíjense, ¿no?, cómo el poder económico tenía mucha influencia en la gente que estaba en el Parlamento. Y ustedes saben que el Parlamento era el lugar donde se daban las leyes, se daban las, digamos, las disposiciones para que hubiera una sociedad justa. Pero, ya verán, y como también lo hemos visto en nuestro país y en muchos países, el poder económico es tan fuerte, ¿no?, que diríamos, tiene presos a aquellos que tienen que tomar decisiones, ¿no?, o que por intereses hacen cosas. Por ejemplo, ahorita, ¿no?, ustedes saben, han estado viendo que había toda una tensión por la cuestión de los AFP. Presión aquí, presión allá, presión, hasta que por fin, bueno, el pueblo presionó y se ha dado. Pero en esos tiempos, pues ahí, ¿quién presionaba? El poder económico. Estaba en contra de cualquier situación que alterara su situación, su estado. Como podemos apreciar, el factor económico influenciaba mucho en la toma de decisiones y en la adaptación de leyes, que en su mayoría no eran favorables para la gran mayoría, en este caso el pueblo. Entonces acá está el tema. Estas leyes y todas estas cosas que se daban eran a favor de un grupo, de un sector, ¿no?, que acumulaban más riqueza tras riqueza. Y el pueblo, como vamos a ver más adelante, ¿cuál era la condición del pueblo? ¿Qué sucedía con la gente del pueblo? Esta situación, hermanos y hermanas, no nos debe sorprender hoy en día, porque esto mismo se está repitiendo en la mayoría de nuestras sociedades latinoamericanas. ¿Amén?
en México, en Perú, en Bolivia, Argentina, Ecuador, qué sé yo, se está dando. Y ya vemos los casos de corrupción y de soborno que han habido. Brasil no se escapa de esto. Entonces, no nos sorprende, hermano, que esta misma situación también hoy en día se está dando. Bien, ahí podemos ver, hermanos, ahí la nobleza de su tiempo y la clase media llegó a acumular riquezas, ¿no? Y el comercio creció en manos de estas personas, ¿sí? El Parlamento, como decíamos, que estaba para dar las leyes a favor, se supone, de todos, solamente daba las leyes, ¿no? O las disposiciones a favor de un grupo, de un sector. En este caso era el sector pudiente, ¿no? Una clase media, rica, se incorpora al poder. Y acá viene lo trágico, hermano, que la cuestión del poder económico trasciende también el poder político. ¿Se dan cuenta? Hoy en día también esto lo hemos visto, lo sentimos, ¿no? Poderosos asumiendo, ¿no? El gobierno y asumiendo una serie de situaciones que van en contra de nuestra gente. Por otro lado, una nueva organización del sistema agrícola e industrial permitió mayores beneficios a las clases altas. Es decir, las mejoras eran a favor de ellos, ¿no? A los terratenientes, a los que tenían grandes hectáreas, a ellos les beneficiaba cualquier modificación al respecto. Esto generó que la gente rica se hiciera más rica, generando la creación de una nueva clase social, ¿no? La plutocracia ahí avanzando. El proletariado, el cual trabajaría para la naciente revolución industrial, ahí estaba. Pero es una nueva clase social, porque recuerden que al siglo XVIII no existía el proletariado. ¿Qué existía? El sistema feudal, existía el campesinado, pero el proletariado va a aparecer, va a surgir en la aparición de la revolución industrial, ¿sí? Y esta es una nueva clase social que se va a mover de acuerdo a las circunstancias. Entonces, mientras la clase rica crece una nueva situación, en el pueblo va a surgir una nueva clase social. No ya al feudalismo, sino al proletariado. ¿Quién era el proletariado? Era la gente que trabajaba en las fábricas. De ahí viene esta expresión. Este nuevo sistema industrial y laboral fue muy diferente al sistema agrario, por supuesto, ¿no? La industria no tenía nada que ver con la agricultura, ¿sí? Ahora se tenía que cumplir con un horario estricto en las fábricas, cosa que en el campo, usted sabe, no hay un horario. Ahí el asunto es de sol a sol, ¿sí o no? Se descansa a cualquier hora, se come su choclito, su queso, qué sé yo, pero no hay horario, no hay tarjeta, no hay nada que marcar. En este sistema industrial, ahora hay que tener un horario. Y ahí hay que marcar, ¿no?, la entrada y la salida estrictamente, ¿no? Hay las consecuencias del que no llega temprano o el que falta a su trabajo, ¿no? Hay una serie de situaciones adversas. Y esto generó un nuevo sistema de vida en la sociedad inglesa. Entonces, ya no solamente era el sistema feudal, sino ahora la industria está generando una nueva situación, una nueva economía, y por lo tanto está generando una nueva clase social, que justamente es donde surge Inglaterra, ¿no es cierto? Bueno, podemos ver aquí algunas ilustraciones, este tema, ¿no?, del sistema agrícola, en qué se basaba, ¿no? El sembrío, la gente tenía su pequeña chacrita, o trabajaba en latifundios, pero
era una vida sencilla, ¿no? Los campesinos se levantaban, comían, trabajaban y se acostaban, y esa era su vida. No había muchas cosas, no había muchas preocupaciones, y tenían de todo, tenían sus comiditas, sus gallinas, su pollo, ahí se la manejaban, ¿no? En el sistema. Pero cuando surge este sistema industrial, el sistema de la clase del proletariado, son esos campesinos que al no tener ya mucho trabajo, ¿no es cierto? O les han quitado sus tierras, ¿no es cierto? Se quedan sin nada. ¿Qué hacen? Van ahora a las fábricas, van a colocar sus vidas y sus manos a la fábrica, van a producir, ¿no? Y van a estar controlados y van a estar ahí exigidos a un rendimiento de acuerdo a un sistema laboral. Entonces, estos campesinos que estaban acostumbrados al arado, a su vaquita, a abrir surcos, hoy se tienen que enfrentar ante grandes máquinas que hacen un ruido terrible y que comienzan a producir una serie de productos. Una nueva forma de vida, totalmente diferente. Aquí entraban casi a las 6 de la mañana y casi salían como a las 10 de la noche. Más de 12 horas de trabajo. Ahí. Y también, no olvidemos que habían muchos jóvenes, habían también mujeres trabajando ahí, porque el proletariado no solamente era cuestión de hombres, era también de mujeres, ¿o no? También era cuestión de niños. Entonces el proletariado estaba compuesto por varones, por mujeres y por niños. Ese era el proletariado, esa era la gente que estaba ahí, ¿no? En las fábricas, y que trabajaban 12 horas, ¿no? Y hasta más a veces, hasta más. Entonces, aparece la revolución industrial, que es en Inglaterra donde surge esta experiencia, y ahí pues, ahí la realidad es otra, ¿no? Ya están las máquinas, ahora ellos controlan la vida de las personas, y encontramos ahí un sistema dualista, el sistema agrario y ahora el sistema laboral bajo la revolución industrial. Dos situaciones que se van a ir dando, ¿no? Y que va a ir creciendo en ese contexto, ¿no? Por otro lado, en el sistema laboral que ahora está allí, se establece horarios de trabajo en la fábrica. Hay un sistema de vida en Inglaterra. Fíjense, los agricultores que estaban acostumbrados a recorrer sus chacras, fíjense, hoy tienen que estar, la mayoría, sentados, manipulando herramientas, ¿no? Yo me imagino que debe haber sido una experiencia terrible para ellos, pero había que acostumbrarse. Entonces, fíjense los procesos que se iban dando. ¿Perdón? Alguien, no sé, alguien que quiere entrar. Bueno. Seguimos. Bueno, no sé, parece que hay un cumpleaños por ahí. Bueno, no sé, parece que hay un cumpleaños por ahí dando vueltas. Por favor. Bueno, Sí. vamos a seguir con la clase. Después comeremos la torta, hermano, así que no se preocupen. Sin embargo, hermanos, el número de personas que sabían leer y escribir aumentó. A ver, hermano, ¿qué? Canten alabanza, canten espiritualmente. Que la palabra de Dios more en abundancia entre vosotros. Hermanos, por favor, silencien sus micrófonos. Hay una opción en la parte inferior izquierda que dice unmute. Sí, por favor, que ponga, sí,
Gracias, hermana. Pongan mute ahí donde dice Ya. micrófono, porque si no se sale ahí la canción, Happy Birthday y toda la fiesta que va a haber. 25. Y nos va a provocar, hermanos, comer una tortita. Así que, por favor, apaguen sus micrófonos. Ya después lo pueden prender para alguna otra pregunta. Bien, seguimos entonces con nuestra descripción social de la Inglaterra, ¿no? Decía que, sin embargo, habían personas que sabían leer y escribir. Y esto aumentó gracias al incremento de la clase media, porque la clase media... A ver, Edgar. El hermano Edgar. Si puede silenciar su micrófono, hermano, por favor. Sí, si no, Pastor Martín, usted que está de anfitrión, puede silenciar el micrófono de cada... Sí, yo creo que haga eso, hermano. Tome decisiones así tajantes. Corte el micrófono a todo el mundo, hermano. Y ya después lo activamos. ¿Está bien? Bueno, a veces hay que tomar decisiones, hermano. Si no, se hace un caos esto. Bueno, entonces... Listo. Ya está. Entonces decíamos que a pesar de todo eso, había ciertas personas que sabían leer, sabían escribir. ¿Por qué? Porque la clase media tenía facilidades para contratar profesores, tener la educación en sus casas, y así como enseñaban a la gente, también enseñaban a la gente que les servía, ¿no? Entonces, de alguna manera había un nivel de conocimiento de la escritura y de saber escribir, ¿no? Entonces, la imprenta, que ya había aparecido, ¿no es cierto?, dio un gran salto en el conocimiento, porque permitió, ¿no es cierto?, la distribución de libros, literatura, al alcance de muchas personas. No lo tenía el pueblo en sí, en demasía, pero sí la gente de clase media, la clase opulenta, tenía esos libros, ¿no? Y a veces prestaban algunos libros para que se lean. Todo esto facilitó un poco el desarrollo de la educación. Y que de alguna manera había cierto sector que estaba educado, preparado, que tenía conocimiento, pero no era la mayoría. Era un sector muy reducido. ¿Ya? Estaba haciendo bulla, ellos a ver, hermano, por favor, hermano Martín, controle a sus alumnos, por favor, a su rebaño. Controle a su rebaño, porque si no, no va a dejar continuar la clase. Entonces, sí. Bueno, entonces veíamos que la imprenta, hermano, ayudó mucho al desarrollo del conocimiento, y esto favoreció también a los tiempos de Wesley, porque de alguna manera podía encontrar gente que sabía leer, sabía escribir. Ahora, dos asuntos que llamó mucho la atención a la sociedad inglesa son la novela y el teatro. Son dos, digamos, actividades que despertó mucho interés en la población, especialmente en la clase media para arriba. La novela y el teatro. Esto quiere decir que eran noveleros y también eran teatreros, ¿no? Les gustaba mucho la novela y que se desarrollaron muy favorablemente, ¿no? La novela permitía leer los escritos de los grandes autores que estaban apareciendo, y el teatro era una forma de ilustración, de conocer algo más sobre la cultura y una nueva manera de diversión. Fíjense entonces que en los tiempos de Wesley va apareciendo estas cuestiones, ¿no? Por un lado está la novela, por un lado está el teatro como expresión cultural. Entonces, esto no era ajeno a los tiempos de Wesley, ¿no? Entonces, ahí había mucho interés en leer cierta novela que cambiaba el pensamiento de la gente. Ahora, había novelas y novelas, ¿no? No vayan a pensar que eran novelas meramente así sanas. También había novelas de otro tipo de género, ¿no? Un poquito picarescas, y a la gente le gustaba leer. También el teatro era un poquito picaresco también, ¿eh? Medio erótico, así que no era tampoco muy sano. Pero a la gente le llamaba la atención, le gustaba ver ese tipo de
de actividades culturales. Quiere decir que de alguna manera el pueblo inglés de alguna forma tenía acceso a una serie de expresiones culturales, ¿no? No era un pueblo pobre culturalmente, no. Tenía ciertas condiciones para acceder a ciertas actividades que iban apareciendo, ¿no? Lamentablemente el teatro estuvo relacionado mucho con la inmoralidad, ¿no? Se dice que Shakespeare escribía muchas obras teatrales un poco eróticas, y como Shakespeare era inglés, ¿dónde la estrenaba? En los teatros, y la gente pues, se amontonaba e iba, ¿no? Entonces, bueno, esta era parte de la cuestión social que estaba sucediendo en esa Inglaterra cuando Wells va a aparecer, se va a encontrar con toda esa situación y que va a tener que afrontarlas, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que para 1700 Inglaterra era básicamente agrícola, como lo hemos venido diciendo. Pero en 1750 empezaron a emerger grandes ciudades y las condiciones de vida eran especialmente duras. El siglo XVIII trajo mejoras considerables y aunque las diferencias entre las clases altas y las bajas eran inmensas, las condiciones sociales en Inglaterra eran de las mejores en Europa. Así que fíjese que si en Inglaterra estaba pasando eso, ¿cómo era Alemania? ¿Cómo era Francia? ¿No? Italia. Pues las condiciones eran terribles. Recuerden que en Francia va a surgir la Revolución Francesa, ahí nomás, ¿no? Entonces, para que vean que a pesar de las dificultades que habían en Inglaterra, Inglaterra al lado de otros pueblos estaba bien, estaba en mejores condiciones, ¿no? Fíjense. Pero a pesar de tantos cambios, las condiciones de trabajo eran muy duras. Este aspecto podemos decir que Inglaterra estaba en una posición privilegiada con respecto a otros países. Y con la aparición de la Revolución Industrial, por supuesto, el nivel económico de Inglaterra subió y se elevó, y por supuesto también cierta gente se favoreció. El proletariado, quiera o no, tenía algo de dinero a la mano. Pero en Inglaterra, en Francia, Alemania, todavía se vivía un sistema feudal, ¿no? Un sistema muy atrasado. Por eso podemos ver que Inglaterra, quiera o no, estaba en una muy buena posición a pesar de las diferentes circunstancias que estaban viviendo. Francia estaba pasando una situación muy crítica y ahí, fíjense, ustedes saben, en Francia se estaba gestando ya la gran revolución, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones en Francia eran terribles, insoportables, ¿no? La nobleza hacía de las suyas con el pueblo. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo ya van surgiendo grandes ciudades. A una buena economía que va apareciendo, hay dinero para construir grandes edificios, palacios, ¿no es cierto? Y se va a comenzar ya no tanto el sistema agrario, donde antes era, ¿qué? Una chacra, un campo, no. Ahora, alrededor de la fábrica se construyen viviendas, edificios, donde ahí la gente va a comenzar a desarrollar una vida cosmopolita, ¿no? Entonces fíjense en cómo han ido cambiando de lo agrario ahora a la ciudad, fenómenos que se han ido dando en esa Inglaterra de Wesley. Pero aún así, no se puede hablar únicamente de pobreza en el siglo XVIII, pues la clase media aumentaba cada vez más y las mujeres jugaban diferentes papeles dependiendo del rol masculino. Y aquí, hermanos, prestemos atención de esta situación de la mujer, ¿no? Que también no es un tema nuevo, ¿no? Muchos hoy día tratan este tema, pero este tema ya estaba dándose en los tiempos de Wells, ¿no? Bueno, y más antes también, pero en el siglo XVIII ya la cosa era crítica, ¿no? Las mujeres
dependían de los varones. Este hecho debemos tenerlo muy en cuenta en nuestra reflexión actual. El hombre predominaba sobre la mujer en todos los aspectos. En tal sentido, se pensaba que cuando un hombre y una mujer se casaban, pasaban a ser una única persona, pero representada por el hombre. Fíjese, hoy en día funciona eso también, ¿o no? En muchos de nuestros pueblos. Son una sola persona, pero ¿quién representa a esa persona? En este caso era el hombre, ¿no? El que representaba esa sociedad, esa unión. De alguna manera, la mujer era propiedad del hombre. Y algunas mujeres, hermanos y hermanas, presten atención, estaban relacionadas con el placer debido a su condición social y a la falta de oportunidades. ¿Qué pasaba? Las mujeres, al no tener un espacio propio, o a veces no las recibían en las fábricas, y ya no podían estar en el campo, ¿qué hacían? Se iban, hermanos, a los bares, y ahí se prostituían a cambio de unas cuantas monedas. Ahí se la pasaban ganándose el pan, llamémosle, ¿no? Y ahí en los bares, ¿no es cierto?, satisfacían a la gente que iba para allá. Esta nueva situación de la mujer complicaba la situación de ellas, porque estaban en una situación de miseria y de explotación. Y esto lo hacían ellas porque necesitaban sobrevivir, no tenían recursos, nadie les daba espacio. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Como el proletariado tenía dinero y a veces no sabía en qué gastarlo, se iban a los bares y ahí pues la gran borrachera, el placer y qué sé yo. Esto, hermanos, también pasa a veces en algunos de nuestros pueblos, ¿no? Hermanos, personas que trabajan en las fábricas, salen el día sábado y ¿a dónde van a veces? Se emborrachan, se van a tal sitio, van a la casa sin dinero y encima le pegan a la esposa. ¿O no? Esto hay. Bueno, eso pasaba también ahí en ese tiempo, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Muchos de los proletarios ganaban su sueldito, su jornal, se iban a los bares, ahí estaban las chicas, se emborrachaban, en placeres, se gastaban la plata, iban a la casa sin dinero, ¿no? Con sus hijos ahí listos para comer. Y si la mujer les reclamaba, le pegaban. Entonces esto no es nuevo, ya esto tiene su historia, pero esa es la condición social, hermanos, de la mujer. Por eso hay que prestar atención por qué Wesley tomó muy en cuenta a la mujer para su ministerio pastoral, ¿no? Ahora, decíamos también que había una situación. ¿Qué pasaba con las que estaban solteras? Con las mujeres solteras, que por alguna razón, bueno, no habían conseguido su pareja. Bien, estas personas solteras, estamos hablando de las mujeres, que podrían ser de edad avanzada o por alguna condición física no habían logrado tener una pareja, ¿qué pasaba con ellas? Bueno, ellas se iban a los conventos, practicaban la caridad y, digamos, se asimilaban a instituciones de bien social. Es decir, por ahí canalizaban su soledad, su soltería la canalizaban en estos espacios, ¿no? Entonces la gente les llamaba las solteronas. ¿Y dónde las encontraban? En los conventos, haciendo obras de caridad, en alguna institución social, ahí estaban estas mujeres llamadas solteronas, ¿no? No habían logrado tener su pareja o casarse. Hermanos y hermanas, este tema del rol de la mujer en la sociedad es un tema que aún falta mucho por resolver en la mayoría de nuestras sociedades contemporáneas. Y este es un tema muy difícil, hermano, muy difícil, ¿no? Porque hay reacciones negativas. Hoy uno dice que en plena cuarentena se supone que ya no debe haber violencia de este tipo, pero hay reportes que aún en cuarentena, ¿no?, hay violencia.
y peor, ¿no? Porque se ven todos los días el hombre y la mujer. Y bueno, ahí hay todavía violencia, ¿no? Violencia. No debemos dejarlo de considerar en nuestras reflexiones y en el quehacer cotidiano de nuestra práctica pastoral, hermanos, este tema del rol de la mujer. Vamos a ver más adelante cómo Wesley tomó en cuenta esta situación, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que las diferencias sociales van apareciendo. Y aunque Inglaterra tenía una economía, como hemos dicho, mejor que los europeos, aún así se podía notar estas diferencias, como ustedes pueden ver en estos cuadros, ¿no? Un grupo está en la calle, familias acomodadas, ¿no? y que tenían grandes recursos. Los nuevos roles que van apareciendo hace entonces que la mujer tenga un rol, ¿no es cierto?, diferente, ¿no? Ligado al varón. Finalmente, hermanos, podemos decir en esta etapa, el desorden moral imperaba al comenzar el año 1700. La nación estaba al borde de la desintegración moral, los vicios de la época eran obvios a ojos de todo el mundo. El descaro era uno de ellos. Por ejemplo, el primer ministro de la nación vivía en adulterio abierto y de esa forma daba un mísero ejemplo a la familia y a la juventud de su tiempo. La vida moral había descendido al abismo. Es decir, hermano, esta cuestión social de la sociedad inglesa nos va dando algunas pautas de cómo se estaban dando las condiciones en la cual, ¿no?, John Wesley y su movimiento va a tener que enfrentarlos, ¿no?, y dar respuesta a algunas dificultades que ahí se estaban presentando. La sociedad inglesa estaba viviendo una situación de marginación social, corrupción, inmoralidad, y estaba a borde del caos social, creando las condiciones favorables para una posible revolución social. Hermanos, Inglaterra estaba al borde de una revolución social. Más adelante vamos a ver, si no fuera porque aparece Wesley, detiene esta revolución social a través de su revolución espiritual. Pero miren, ya a esta altura del siglo XVIII, Inglaterra está por seguir los pasos de lo que iba a pasar con la Revolución Francesa. Entonces, no olvidemos que Francia, paralelamente, ya estaba viviendo una situación peor. Más adelante veremos cómo la aparición de John Wesley, como lo hemos venido diciendo, y su movimiento lograron frenar cualquier intento de una revolución social. Con esto debemos tener en cuenta cuando revisamos nuestro contexto social actual en la mayoría de nuestras sociedades, ¿no? Como iglesia, también tenemos que nosotros preguntarnos, ¿qué está pasando en nuestra sociedad actual? ¿Qué situaciones se están dando? La iglesia debe tomar nota de estas cosas. Hoy estamos en una situación muy difícil, ¿no? Estamos en una pandemia, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel universal. Entonces, ¿qué está sucediendo con las personas? ¿Qué está pasando con las familias, con los trabajadores? ¿Qué está pasando con la gente que no tiene ni siquiera para tener un sol o una moneda a la mano? Y eso debe a nosotros también interesarnos como iglesia, ¿no es cierto? Porque de alguna manera tenemos que conocer el contexto social. Entonces, estamos revisando un poquito este contexto social, qué es lo que está sucediendo en el momento que va a aparecer Wesley. Entonces, Wesley cuando aparece no es que llega como un hongo y comienza a hacer cosas. No, ya habían situaciones en las cuales Wesley, yo me imagino como buen estudioso, analizó la realidad de su país, ¿no? Sabía qué estaba pasando. Y ahí es donde él comienza pues a tomar una serie de acciones.
Entonces decíamos que había una posición privilegiada, ¿no? También decíamos también que la mujer era parte del varón, propiedad del varón, ¿no? Entonces la mujer le pertenecía al varón y no podía hacer nada. Y esto se daba, hermanos, en la clase alta, en la nobleza, y también entre los campesinos y entre el proletariado. Ese tema era una cuestión social generalizada. ¿Mm? Muy bien, este contexto es un poquito, este contexto social, que es bueno tenerlo en cuenta, hermanos. Cuando veamos la vida de Wesley, tomemos en cuenta todo esto que hemos venido revisando, porque esto nos va a dar elementos de por qué Wesley tuvo que hacer esto, dijo esto, por qué escribió esto, porque ese era el ambiente en el cual estaba dándose. ¿Sí? Vamos a ver ahora, hermanos, vamos a hacer un poquito de una pausa. Este contexto social, hermanos, es un resumen, ¿no? No es toda la historia de Inglaterra, es un resumen, ¿no? Breve de qué es lo que sucedía, ¿no? En el siglo XVIII. ¿Ya? Entonces no olvidemos y tomemos en cuenta esta situación para poderlo tener en cuenta cuando veamos el ministerio de John Wesley. Vamos a ver, hermanos, ahora el contexto cultural, ¿no? ¿Cuál era ese contexto cultural que vivía la sociedad de Wesley? Uno de los aspectos que más sobresalía en la sociedad inglesa era el teatro, como hemos venido diciendo, que de alguna manera brindaba distracción. Este era el tema, el teatro brindaba distracción a la gente. Entonces la gente, ¿no?, se embelecía asistiendo al teatro, se divertía y olvidaba sus problemas, olvidaba sus cosas, porque ahí, ¿no?, la gente era distraída, ¿no? Entonces ya ahí la pasaba. Entonces, esto era una forma de distracción que tenía que ver con el conocimiento, la cultura, y también el pueblo asistía. Hay gente del pueblo que se ahorraba algunas monedas y se iba al teatro pues a ver una obra de Shakespeare y qué sé yo, ¿no? Y como ya decía, muchas de las obras teatrales eran eróticas, así que no eran simplemente una representación así de una obra literaria sencilla, ¿no? Tenían ¿no?, sus cosas. Y la gente le gustaba, pues, ¿no? Asistía, participaba en eso. Entonces, de alguna manera, la gente se distensionaba de los problemas que había. Pero el teatro estaba totalmente falto de pudor, como venía diciendo. Muchas de las escenas eran eróticas y esto atraía mucho a la gente. Recordemos que William Shakespeare, conocido por todos nosotros, ¿no es cierto?, a través de la literatura universal, escribió muchas obras teatrales de corte erótico. Algunas no las sabemos, algunas no las conocemos, pero en Inglaterra estaba ahí a la mano las obras de William Shakespeare. Entonces, ahí había una situación complicada, ¿no?, difícil, cuestiones culturales, y como decíamos, ¿no?, había corrupción, había inmoralidad, caos social, etcétera, todo lo que estaba pasando. La mayoría de la literatura era, digamos, ya lo hemos dicho, de tinte pornográfico. Muchos textos se referían a las relaciones sexuales y a la gente le gustaba tener acceso a este tipo de literatura, ¿no? Hoy en día también podemos ver que existen este tipo de cosas también, ¿no?, como una forma de satisfacer, distraer, ¿no?, a la gente, hacerle pasar sus cosas y sus problemas. Y aquí, por ejemplo, acá están algunas obras, ¿no?, que tienen que ver, Modern Clubs, Modern House, ¿no?, es una obra teatral. Ahí en el teatro pues se exhibían, ¿no?, las chicas con una vestimenta bastante, ¿no?, sugestiva. Y bueno, ahí estaba esta actividad teatral que se daba, ¿no? Habían escenas de teatro que llamaban un poquito la atención, ¿no?, y cargadas de lenguaje, ¿no?, y de vestimenta,
que de alguna manera pues generaba una situación difícil, ¿no? Ahora, en cuanto a la literatura erótica, hermano, yo quiero mostrarles algo, pero no se vayan a ofender, por favor, hermano, pero es la realidad. Ahí ustedes van a ver ahí una obra teatral y también una revista, ¿no? Que era The Schooler Venus, y que, bueno, las chicas ahí, ese libro trata de cosas, ¿no? Que tenían que ver con el órgano masculino. Así que esto no era nuevo, ¿no? Ya ellos también, bueno, sabemos que en Roma y Grecia también habían cosas, pero aquí la literatura abundaba en este tipo de, ¿no? de expresiones, de cosas. Entonces, para que vean qué es lo que la gente leía en los tiempos de Wells, ¿no? Leía también estas cosas. Ahora, hermanos, el alcoholismo era un mal social gravísimo. Y este reinaba en toda Inglaterra. Entonces el alcoholismo no era un problema de la gente pobre, de los campesinos, del proletariado. También la clase media, la clase alta y la nobleza les gustaba el licor. Y se embriagaban y, digamos, y en algunos casos se emborrachaban. Entonces, y aquellos que no tenían trabajo, bueno, era una situación más complicada. Se emborrachaban y se la pasaban ahí, ¿no? Se la pasaban en el limbo, ¿no? Tirados en las calles, no tenían trabajo, pero ahí estaban embriagados. Otros estaban en estado de abandono, sus familias no los aceptaban, ¿no? Y otros como forma de vicio, enviciados por el alcoholismo. Para ello, los bares se encargaban de proporcionar el licor y vivían de esa clientela. Así que, hermanos, ¿por qué existían los bares, las cantinas en su momento? Porque el proletariado ya tenía recursos económicos. ¿Y dónde los gastaba? Ahí. ¿Y qué les brindaban? Placer, licor. Y entonces la gente, ¿no? Y los proletarios especialmente, iban y ahí se quedaban un buen tiempo. Este problema, hermano, del alcoholismo es una situación bastante complicada. Por otro lado, los juegos de azar empobrecían a los obreros. La sociedad de esos días era un vasto casino, escribía un historiador, Trevelyan. Entonces la sociedad se había vuelto en un casino. Todo el mundo apostaba, todo el mundo jugaba al azar. Esta situación no ha cambiado hoy en día, estimados hermanos. En la mayoría de nuestras sociedades, muchos de nuestros trabajadores a fin de semana son atraídos por estos juegos de azar o por los bares, dejando ahí el producto de su trabajo y privando a su familia de sus recursos económicos. Así que esta realidad la podemos también ver hoy en día, ¿no? Cuántos hogares están destruidos por el alcohol, ¿no? Destruidos por el vicio, ¿no? Y de trabajadores que van a sus casas, como decíamos antes, ¿no? Sin plata, sin nada, y si la esposa le reclama, le pegan, ¿no? O, ya hemos visto, la matan. La matan, así. Este tema, hermanos, la iglesia debe tomar en serio, porque esto no es del siglo XVIII solamente, está pasando también en nuestras sociedades, ¿sí? Esta situación no ha cambiado hoy en día en la mayoría de nuestras sociedades, hermanos. Muchos de nuestros trabajadores a fin de semana son atraídos, pues, por estas cosas, ¿no? Bien, ahí podemos ver, ¿no? El alcoholismo, el tema del bar, ahí, ¿no? Las cantinas, los casinos estaban a la orden del día. Ahora bien, las estadísticas de los crímenes y la violencia escalaban alarmantemente. Las prisiones estaban recargadas de reclusos, como hoy también sucede en nuestro país. Las prisiones ya no dan más, ¿no? Las pandillas juveniles rondaban por las calles de las ciudades asaltando a ciudadanos indefensos. Entonces, hermanos, fíjense, el tema de las pandillas, como a veces se nos ha hecho ver que es un mal social contemporáneo
de este tipo. No, ya en los tiempos de Wesley, en el siglo XVIII, existían las pandillas, pequeños grupos de personas delincuentes que asaltaban a la gente que estaba en la calle, que regresaba de su trabajo. Así que las pandillas no es un tema social moderno, ¿no? Que algunos dicen, no, que esto ha surgido porque en sus casas sus padres no lo han cuidado. ¿Ves? No, hermano, este es un tema ya que viene de años atrás. Siglo XVIII ya existían las pandillas, fíjense, ¿no? Ya existían las pandillas, los delincuentes que robaban a la gente. Esto no nos debe llamar la atención, hermanos, en estos tiempos, ya que esto mismo se repite en nuestros contextos sociales. Las cárceles saturadas ya no daban más. Las pandillas juveniles, miren, ahí estaban, ya estaban organizadas, ¿no? Así que no era un fenómeno que no era nuevo. Pandillas juveniles organizadas para robar. ¿Ves? Robaban y salían corriendo y ahí están, ¿ves? Asaltando, llevándose las cosas de las personas. Así que el tema de pandillas, hermano, era un mal social ya en los tiempos del siglo XVIII. Ahora, con respecto a la educación, esta sola era para un sector privilegiado de la sociedad, donde los profesores enseñaban en las casas y recibían un buen pago. Y sí que ser profesor en un hogar era un negocio, porque recibían un buen dinero. Mientras que la mayoría de niños pobres no tenían acceso a las escuelas. Ya muchos trabajaban en los campos o en las minas. ¿Qué tiempo les quedaba para estudiar? Si trabajaban 12 horas en las minas, en las fábricas. Junto con sus padres trabajaban también. ¿Cómo les llegaba la educación? Para ellos no era una realidad. Solo para cierta gente que podía pagar profesores en sus casas. Las escuelas del Estado no eran de buen nivel. Esto no es nuevo, hermano. Hoy también nuestras escuelas, lamentablemente, la mayoría también no son de buen nivel, ¿no? Por eso la gente opta por las escuelas particulares, ¿no? Ahora, con esta crisis educacional, todo el mundo quiere ir ahora a la escuela estatal. Bueno, así son, hermanos, las cosas, ¿no? Entonces la educación era privilegiada, personalizada. ¿Ve? Ahí está el profesor dando clases a la hija, a la esposa, ¿no? ¿Y qué pasaba con el resto? El proletariado, los niños, la educación. En la fábrica, ahí estaban ellos en su abandono. Entonces, el nivel cultural y la tecnología de la época eran bien considerados. En ese tiempo estaban apareciendo, hermanos, grandes inventores. Ustedes habrán escuchado a James Watt, que él inventó, ¿no?, la máquina de vapor. Estaba Tomás Moro, ¿no?, con su famosa filosofía, y estaban los economistas como Adam Smith, que habló sobre la riqueza. Era, hermanos, siglo XVIII, la época de la razón. Así que miren todo ese contexto, ¿no?, que se está dando, ese contexto cultural que Wesley iba a tener acceso, ¿no? Ahí tenemos a James Watt, que inventó, como digo, la máquina de vapor. Tenemos a Tomás Moro, a Adam Smith. Pero también, hermanos, vale también destacar aquí la arquitectura inglesa, ¿no?, que influyó en muchos países. Debemos tener en cuenta que los cambios tecnológicos fueron imprescindibles para el desarrollo industrial. Entonces se construyeron hermosos edificios, ¿no?, con la riqueza que tenía, con un estilo arquitectónico muy típico y que se imitaba. Aquí en Lima y en algunas ciudades de América todavía existe el estilo inglés, ¿no? Hay algunos hermanos de hace un buen tiempo se hablaba el estilo inglés, ¿no? ¿Qué era el estilo inglés? Su arquitectura, su estilo, el tomar té a las 5, en fin, influencias culturales, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo estos edificios se fueron construyendo como parte del gusto, el gusto inglés, el estilo
inglés de su tiempo, ¿no? Entonces, la adopción de las nuevas tecnologías constituyó el desarrollo de la revolución industrial. Por ejemplo, Watt, al utilizar el vapor como energía, ayudó a las fábricas a desarrollarse mejor y que los barcos, miren, los barcos pudieran transportar las grandes mercaderías de un lugar a otro. En este caso, la India, Asia y África y bueno, y la América descubierta. Esto fue parte de esa cultura, ¿no? Del estilo inglés. ¿Ve? Ahí vemos, hermanos, como estos barcos, grandes barcos, uno de estos fue muy parecido al Titanic, ¿no? Fue parte de ese orgullo inglés, ¿no? Construir grandes cosas y bueno, Inglaterra representaba su poderío económico y marítimo a través de estos barcos. Bien, hasta aquí, hermanos, hemos visto un poquito el contexto social y el contexto cultural. Y bueno, de repente podemos hacer una pequeñita pausa para entrar luego al aspecto político y al aspecto religioso, para terminar este primer bloque, ¿no? Que nos va a ayudar a introducirnos para comprender mejor, ¿no? La persona de Wesley. Si hay alguna pregunta, alguien que quisiera acotar o agregar, podríamos hacerlo. Pastor Jorge, sí. El hermano Cesareo Martínez sí. Escribe, dice, de la Iglesia Metodista, el Mesías de la Ciudad de México. Ya. Mi pregunta va en referencia a la experiencia de la pandemia y cómo aplicaremos este taller para crear un nuevo momentum para la Iglesia. Bueno, ya, ok. Sí. Yo creo que este momento, hermano, nos sirve a nosotros mirar que hay muchas cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, que no son ajenas tampoco a nuestro tiempo. Y Wesley llega un momento en que él se encontró con una serie de epidemias, enfermedades que había y que la medicina no sabía qué hacer. Y él se sentó y escribió, no siendo médico, escribió un tratado largo, grande, sobre cómo atender con cuestiones de medicina natural, con plantas, enfermedades que en su tiempo no se pudieron resolver, ¿no? Hay un libro en inglés, Physical, que él escribe de varias hojas, cómo él, casi 1200 casos, él aconseja hacer para poder combatir las epidemias que también había ahí en Inglaterra. Entonces, a nosotros nos corresponde un poquito ver, cuando estamos examinando el ministerio de Wesley, cómo él se interesó, cómo él indagó, cómo él se contactó, no siendo médico, no era un científico, él simplemente era un pastor, un intelectual, pero él se contactó con científicos, con médicos, y trató, ¿no? de indagar cómo a través de ciertas plantas, ciertos remedios caseros, aliviar el mal de mucha gente. Y él tiene un libro que escribe criticando a la medicina de su tiempo, criticando a los laboratorios de su tiempo, que, digamos, usufructaban de los medicamentos que había. Entonces, yo creo que esto nos debe llevar también un poquito a reflexionar, ¿no? Cómo como iglesia podemos interesarnos en conocer, indagar, preocuparnos, por ejemplo, ¿no? de saber, por ejemplo, quién de nosotros ha estudiado las propiedades de las plantas nuestras que hay en México, Perú, qué sé yo. Casi nadie, ¿no? Y lo dejamos en manos de quienes, de que manejan medicina natural.
o de los que venden los productos naturales. Pero a la vuelta de la esquina, hermano, de repente tenemos un yerbero que con unas cuantas monedas nos aconseja, a ver, y esto, hermano, estoy viendo ya en internet que hay personas que están sugiriendo, y en la iglesia he escuchado, ¿no? Allí escuché en una iglesia nuestra que un hermano le decía, hermana, cuide, porque está enfermo del virus, está enfermo, y le dijo, ¿no? Si usted está en su casa, tómese su kion, su limón, bien calientito, su limonada caliente, su miel de abeja, y cúbrase bien, y en una semana ya no hay problema. Entonces yo decía, esta hermana que le estaba aconsejando, ¿no? A este hermano que está con este virus, con el COVID-19, que no es ni doctora ni nada, le estaba diciendo, utilice estos remedios caseros, que están ahí. Entonces yo creo que como iglesia nos debe desafiar también, ¿no? Contactarnos con las personas, indagar, buscar cómo resolver estos problemas, porque si vamos a esperar que la ciencia, ¿no? La medicina oficial resuelva esto, bueno, pero también acá hay algo importante, hermanos, que no debemos olvidar. Wesley oraba constantemente y él consideraba que era el Espíritu de Dios que lo inspiraba a descubrir, ¿no? Estos medicamentos caseros. Él se sentía inspirado. Entonces yo creo, hermanos, que a la larga, orando, ¿no? Como lo están haciendo muchas iglesias, y consiguiendo estos remedios caseros y ayudando a las personas que están enfermas, poderles resolver un poquito este caso, ¿no? Entonces yo un poco, hermano, le respondo de esa manera, ¿no? Que esto nos debe ayudar a reflexionar también cómo como iglesia podemos ayudar a muchas personas que están ahorita enfermas o que están pasando por dificultades, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta o alguna otra cosa. Pastor, yo Débora Osorio. Sí, Ah, pastor. ¿Me escucha? sí, le escucho, hermana Ya. Débora, Sí, buenas noches, pastor, ¿cómo está? después de tiempo. Sí, pastor, yo en estos momentos de pandemia es la pregunta, es el cuestionamiento para nuestros pastores, para nuestros líderes, para nuestra iglesia, que como dice usted también en aquella época y haciendo comparación con ahora, cómo también hay ahorita, la ciencia ha evolucionado bien rápido, como dice también la palabra, y nuestras iglesias han quedado frente a eso, nuestras iglesias ha habido una estampida, que por lo menos de acá a un año no nos vamos a reunir, y como iglesia vamos a tener que mantenernos, ¿no? Vamos a convertirnos en ¿qué? En una iglesia celular, familiar, por ahora, porque la estampida nos ha dispersado, entre comillas. Ya no nos vamos a poder reunir, no vamos a poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cómo vamos a toda nuestra congregación? ¿Cómo vamos a mantener unidos como líderes, ¿no? Como responsables de cada lugar donde nos tocó, como profesoras de escuela dominical, como pastores, como responsables de los mayores, de los jóvenes, en estos momentos de pandemia. Y se da una cosa parecida, como decía Bien. usted, ¿no? Hay bastante desarrollo, y hoy día bastante desarrollo, y la gente no sabe qué hacer con el virus. Sí. Nosotros, Sí, como hermana, miembros de las iglesias, sí, le digo, hermana, el tema de pandemia tampoco es un tema nuevo, porque si uno lee la historia universal y uno lee la historia de la iglesia, ya desde siglos antes han habido una serie de pandemias, una serie de, digamos, de plagas que se han ido dando, pero en cada situación, ¿no? La sociedad y la iglesia tomó medidas, ¿no? Tomó estrategias para salir adelante. Se dice, por ejemplo, que a Isaac Newton, ¿no? Que hubo pandemia en Inglaterra también, por los tiempos de Wesley, él se encerró en su casa 40 días. ¿Y qué descubrió ahí? Descubrió la ley de la gravitación universal.
Fíjese. Pero él tomó precaución. Se encerró 40 días en su casa. ¿Se da cuenta? Y él no era un médico, no era un científico. Pero él tomó una precaución. Y mire, ¿qué dio lugar a eso? Descubrió en ese periodo la ley, ¿no?, de la gravitación universal. Entonces, hermana, yo creo que como iglesia tenemos que ir encontrando forma, manera. Yo les comento, no hace mucho, un amigo médico metodista ha fallecido, ¿no? Por esta enfermedad también. Joven, ha fallecido. Anoche ha fallecido una hermana en una iglesia metodista nuestra. Anoche. Y el tema está, ¿qué hacer con la familia? Entonces, como iglesia, yo creo que tenemos que tomar decisiones y comenzar a ver cómo podemos ir ayudándonos, ¿no? Y yo pienso que el Señor nos va a dar sabiduría, pero no dependamos tanto de las cuestiones generales, sino apelemos al sentido común, ¿no? Respetemos el orden, tratemos de cuidarnos, tratar de consolar. Sé que algunas iglesias están haciendo ollas populares, están dando de comer a la gente del barrio, que a veces no tienen que comer, ¿no? Se cuidan, se ponen sus guantes, pero están haciendo algo. Entonces yo creo que el tema es que cada iglesia tiene que ir buscando cómo salir, porque si va a esperar una norma general, un poco complicado, ¿no? Bueno. Un otro comentario en lo que respecta a Wesley, y ha sido muy interesante en algunos de sus libros cuando quieren captar de este momento que ha estado hablando el profesor Bravo. En las fotos, hay tipo foto que han hecho con pinturas, lo han pintado a él y le han pintado al lado su primeros auxilios, su cajita de remedios. Ah, o sea, sí. Remedios caseros. Así ¿ya? es. Y él lo tenía allí, en su cajita perfecta, y donde él tenía sus botellitas pequeñas de goteros. Era un tipo de medicina casi como lo que actualmente tenemos mucho que se conoce la homeopatía. Sí, claro. ¿No? La homeopatía, que viene siendo de algo bien, hierbas, plantas. Es una alternativa. Claro, esa es alternativa. Entonces, como dijo Jorge, tanto México y Perú, nosotros gozamos de tanta cosa buena, bellas, que ¿por qué no comenzamos también a crear ya, trabajar de ir viendo y guardando todas estas bellezas que tenemos en el ajo? Una de las cosas primeras que aquí mi joven ahijada mexicana, Liliana, le tenía fe al ajo, y se hablaba mucho del ajo, el ajo regular, Sí. antes de ir al kion, el ajo Claro. chino, el otro, y me hacía comer, todas las mañanas estaba yo comiendo mi cucharita de Ya. pedazos de ajo, Ya, y me preparaba con mi juguito de naranja para poder pasarlo. Decía, no lo puedo masticar, pero ya adentro hará efecto igual, córtalo bien chiquito, y me lo pasaba. Entonces, porque salió del mismo pueblo aquí, alrededor en Lima, la gente humilde, eso es lo que estaban ellos tratando, y lo decían, usted póngase a comer su ajo en las mañanas, y luego su otra bebida de tal cosa, y cosas así. Tenemos mucho de eso, y si no le tuvimos antes confianza y le pusimos fe, pues vayamos a investigar y comencemos a leer sobre, y yo creo que encontramos una gran variedad de que podemos de repente la Iglesia Metodista aquí en Perú comenzar a sacar hasta una cosa así parecida, ¿no? De los hierberos o botánicas, como le llaman, ¿no? Y comenzar a probar eso y tener nuestros remedios caseros, ¿por qué no? Así Gracias. es. Así Gracias. es. Bueno, sí, yo he escuchado testimonio de gente que se está curando de esta pandemia con remedios caseros. Y están dando la receta, como le digo, ¿no? Dice, tómese su kion, su miel de abeja, su limonada caliente, su limón, tómelo calientito, y ella dice, yo me estoy curando con eso. Fíjense. Bueno, tenemos que volver a los tiempos weleyanos, pues, ¿no? Comenzar
tengo que cuidar mucho en invierno. Yo creo que algo de lo que tenemos que hacer es volver al principio, volver a la naturaleza. Algo que nos está dando este tiempo de pandemia es justamente lo mal administradores que hemos sido de lo que Dios nos ha dado, de la naturaleza, del cuidado. Hoy vemos que los animalitos están regresando y todo esto, y cómo vamos a volver ahora, otra vez, cuando podamos salir, qué tan irresponsables o responsables podemos ser, pero tenemos que volver otra vez a esto de la naturaleza, ser mayordomos de la naturaleza, convivir con ellos, y los frutos que tenemos. Yo tengo mi huerto, algunos lo saben, y creo que es una de las maneras que podemos hacer todos, ¿no? Y Wesley, algo de lo que trabajaba justamente era esta cuestión de la mayordomía de la naturaleza. Entonces yo creo que debemos, esto nos debe dejar algo, ¿no? Así es. Y también recuerden que Wesley implementó dispensarios médicos con medicina básica, medicina, digamos, a base de hierba, para atender a mucha gente pobre, fiebre, y él creó dispensarios en muchos lugares, y él era un médico. No era un científico, pero él sentía de que estas hierbas, estos medicamentos, tenían resultados. Y como dice nuestra hermana Teresa, tenían su cajita, ¿no? Y ahí tenía guardado sus hierbitas, y si uno lee este libro de él, que es un libro extenso, sobre recomendaciones, qué hacer, a ver, para la calvicie, qué hacer para el dolor de muela, para el dolor de estómago, para el resfriado, tenía para todas, ¿no? Un poquito uno se ríe de lo que escribió, pero en ese tiempo dio resultado y mucha gente se sanó, ¿no? Y por eso también mucha gente le seguía, ¿no? Así como Jesús sanaba, Wesley también sanaba a la gente pobre. Y esta gente, ¿qué hacía? Lo seguía, pues, ¿o no? Lo seguían. ¿Por qué? Porque les brindaba, ¿no? Este medio, esta ayuda. Y los dispensarios médicos que creaba era para la gente pobre que no tenía dónde ir. Entonces, yo creo que algo de esto tenemos, como te dice, y recordar lo que dice Romanos 8, la creación gime por su redención. Y yo creo que hoy día la creación está gimiendo por tanto abuso, tanto atropello, tanto despilfarro, tantas cosas le hemos hecho a la naturaleza, que hoy está gimiendo, pues. Y está gimiendo con dolores de parto, ¿eh? Romanos 8 lo dice, ¿o no? Así que para los cristianos esto no es novedad, pero para otra gente esto es, pues, increíble, ¿no? Bien, hermano, Sí, yo creo que... Pastor. Sí. Pastor Jorge, mire, en realidad este es un tiempo hermoso donde podemos compartir y podemos escucharnos, y el testimonio de cada uno es hermoso, ¿no? Y este pequeño curso que hemos pretendido alcanzar a muchos y muchas es parte de un programa que la iglesia, en este caso la Iglesia Metodista del Lince, ¿no? Es justamente para fortalecer capacidades, ¿no? Y poder ir desafiándonos, ¿no? A compartir las buenas nuevas, ¿no? En un contexto, ¿no? Que nos anima a llevar esperanza en medio de la desesperanza. Y de qué manera también, ¿no? Nuestra tradición, nuestra identidad, ¿no? También puede fortalecer nuestra experiencia, el testimonio que tenemos que dar, ¿no? Y animarnos para poder reflejar el rostro de Cristo en estos tiempos, ¿no? Y así animar a hermanos, a hermanas, para ser los mensajeros, para llevar el mensaje del Señor, para poder ser los discípulos que el Señor nos llama que seamos, ¿no? Y que podamos también con ese distintivo que nuestra iglesia tiene, ¿no? De llevar la alegría, de celebrar a Dios, ¿no? Y en esa expresión de ser hermanos y hermanas, podemos reflexionar en estos tiempos, ¿no? Así es. Por eso yo creo que el revisar estas cosas que a veces no tenemos tiempo para revisarlas, es para ver que a este tipo de personas de su tiempo es la que Wesley atendió, es la que Wesley pastoreó. Pero
tenemos que conocerlo también, porque nosotros también nos debe llevar a revisar nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Bueno, yo siento, hermanos, que como que se nos ha ido el tiempo. Miren, ya son las 17:28 y el tiempo ya casi se nos ha acabado y nos hemos quedado en la mitad. Yo creo que en la próxima clase vamos a continuar con esta otra segunda parte, que era la cuestión política y religiosa, para poder, a veces uno calcula el tiempo, pero sí, pues, hay que también dar espacios para las intervenciones, experiencia. Yo creo que esto es algo nuevo para nosotros y bueno, no sé, ya se nos va el tiempo, ya ha sonado la campanita ahí de que creo que debemos cortar, pero bueno, continuaríamos entonces el próximo martes, ¿no? Con la parte Próximo martes. el contexto político, que es muy importante conocer este tema, como también la parte religiosa, que es la parte que tal vez más nos interesa. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? ¿No? ¿Qué estaba haciendo la iglesia en los tiempos, ¿no?, de Huelva? Bien, usted dirá, hermano, usted es el... Sí, yo creo que hemos, digamos, por este día agotado el tiempo. Sin embargo, quiero también señalar que vamos a enviar todos estos documentos a cada uno de sus correos. Ah, qué bien. Sí, y el hermano Cesareo Martínez escribe, interesantes las aportaciones, creo que debemos retomar el pensamiento de Wesley en el sentido de generar el verdadero desarrollo sustentable. ¿No? Saludos, hermana Noemí y Betty. Qué bien, hermano. Saludos, gracias por los comentarios. Qué bien, qué bien. La hermana Esperanza, una sugerencia, dejar como tarea traer propuestas de apoyo en la pandemia. En la pandemia. Ah, bueno, entonces lo dejamos como una tarea. La próxima semana compartamos qué propuesta tenemos para ver este tema. ¿Qué les parece? Cada quien hace su granito de arena, su aporte. ¿Está bien? Muy bien, hermana. Muchas gracias por su sugerencia. Yo ya le di una propuesta. Tomen kion, tomen miel, limón, agua caliente. Y ya. Ya esa es una propuesta. Un saludo, hermano, desde San José, Costa Rica. Oh, hermano. Buenas noches, buenas tardes, no sé, pero... Buenas noches, casi ya. Buenas noches, buenas noches. Dios me lo bendiga, mi hermano, pastor. Gracias, gracias, hermano. Es una alegría el hermano Salvador que se ha conectado, ¿no? Y esperemos que el próximo martes podamos también, con ese mismo entusiasmo, poder participar, ¿no? Realmente este tiempo nos lleva a que podamos reflexionar, ¿no? Y poder conectarnos a través de estas redes y poder realmente, ¿no?, ver como ejemplo las acciones que pasaron en la historia, pero que hoy debemos hacer historia en este tiempo. Amén. ¿No? Entonces, construyamos nuestra teología, nuestro accionar, ¿no?, como iglesia. Muy Amén, bien, hermano. vamos a terminar esta primera sesión. Quiero aprovechar, hermano, para mandarle un saludo a su estimada y apreciada esposa Elsie, que sé que está cumpliendo años y que la torta está ahí esperándonos. Bueno. Sí. Saludos. Ya vamos en helicóptero. Todos vamos a llegar a saborear la torta. ¡Ay, está bien! Muy bien. Bendiciones. Vamos a cantarle. ¡Feliz cumpleaños! Ya. A ver, hermana Teresa. Gracias. A Ya ver, cantamos. Hermana Ya. Teresa, guíenos. Feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por muchos años de felicidad. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Amén. Ay, muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Que Dios le bendiga grandemente. Un abrazo.
Un abrazo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, Muchas gracias. bendiciones. Feliz cumpleaños. Abrazos. De repente la próxima semana también alguien cumple años, tenemos otra tortita. Ya, una Otra, torta. sí. Una torta virtual. Una torta virtual. Ah, muy bien. Julio lo saboreamos. Sí, hermano. Eso, muy eso. bien. Vamos a orar para despedirnos. Bien, hermano. muy bien. Eterno Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas poder reunirnos. Gracias, Dios, por el don de la vida que tú, Señor, regalas a mi esposa en este día. Gracias, buen Dios, por estos tiempos en que tú, Señor, nos sostienes, nos proteges en nuestras casas. Oh, Señor, y que además nos desafías a poder seguir, Señor, llevar la esperanza, el amor y tu misericordia. Ayúdanos, buen Dios. Gracias, eterno. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Pastor Martín, Pastor Martín, Sí, muchos saludos sí. y bendiciones de Ah, parte de la está. familia Arboleda Mendoza. Amén, hermano. Ahí está la familia. Pastor. Atenta. Tu esposa. Qué bien. Gracias, gracias. Bueno. ¿Quién está escuchando? Está bien. El Pastor Manuel está saludando. No, pastor, ¿cómo están? Usted Bendiciones. ve la bendiciones, mi hermana, que el Señor la bendiga grandemente. Es usted Muy un bien. gran Gracias, apoyo pastor. para el ministerio del Pastor Quintana. Amén. Por eso Ahora queremos. en cuarentena estarán partiendo la torta entre la familia. Ah, ya. Bendiciones. Virtualmente vamos a enviar, virtualmente. Muy bien. Bueno, Bendiciones, bien dicen, gracias. bien Un dicen que abrazo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Esta pandemia nos está ayudando a conocernos entre nosotros. Qué bien. Bien, hermano, muchas gracias y nos estamos viendo el próximo martes a las 7, ya con menos nerviosismo. Muchas gracias, Pastor Bravo. Que Dios le siga bendiciendo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Chao, chao. Chao, hermana Teresa. Chao.